Empecé a salir con la chica más guapa del salón y entendí por qué no tenía novio. El día que Valeria me dijo que sí, me quedé parado en el pasillo de la facultad como si me hubieran golpeado en el pecho con algo bueno. No sé cómo explicarlo mejor. Fue uno de esos momentos en que tu cerebro tarda unos segundos en procesar que la realidad acaba de hacer algo que no esperabas que hiciera. Llevaba 3 meses intentándolo. 3 meses de aparecer casualmente cerca de ella en clase, de buscar excusas para hablarle, de ese juego ridículo de mandarse memes por Instagram y ver si la conversación llegaba a algo. Y ese martes, en el pasillo del segundo piso, después de salir de métodos de investigación, ella me miró y me dijo que sí, que podíamos salir el viernes. Así, sin drama. Casi como si no fuera para tanto. Para mí era para tanto. Valeria no era guapa en el sentido de que la gente la mirara de reojo y se callara. Era guapa en el sentido de que cuando entraba a un salón, el ambiente cambiaba un poco. La gente seguía haciendo lo que hacía, pero algo se acomodaba diferente. Ella tenía esa cosa que no sé cómo se llama, esa presencia que no pide permiso. Alta, pelo oscuro, siempre con ropa que parecía que le había costado 0 esfuerzo elegir pero que quedaba perfecta. Y encima era lista. Participaba en clase con seguridad, sin ese miedo de equivocarse que tenemos los demás. Yo era un tipo normal. No feo, no invisible, pero normal. Tenía amigos, sacaba buenas notas, no era el que nadie miraba, pero tampoco era el que todo el mundo quería conocer. Y había algo en mí que desde que la vi supe que iba a intentarlo aunque probablemente no funcionara. El viernes salimos. Fuimos a un sitio de tacos cerca de la facultad, nada del otro mundo, y la conversación fluyó de una manera que no esperaba. Ella era divertida de verdad, no de esa forma forzada de la gente que quiere caer bien. Tenía opiniones sobre cosas, se reía de sus propias contradicciones, me preguntó cosas sobre mí que sentí que le importaban de verdad. Llegué a casa esa noche pensando que además de guapa era interesante, y eso lo hacía todavía más difícil de procesar. La segunda cita fue mejor. La tercera también. En algún punto del camino dejó de sentirse como una cita y empezó a sentirse como algo real. Empezamos a hablar todos los días, a mandarnos cosas sin razón específica, a esa cosa cómoda de saber que la otra persona va a estar ahí cuando abras el teléfono. Yo estaba, honestamente, muy contento. El tipo de contento que te hace sentir un poco tonto porque no sabes bien qué hacer con eso. Pero entonces empezaron las cosas pequeñas. La primera vez no le di importancia. Teníamos planes para el sábado, ella los canceló el viernes por la noche con un mensaje corto. Que le había surgido algo, que lo dejábamos para la próxima semana. Normal, le dije. Pasa. Y pasó a la siguiente semana sin que ella lo mencionara de nuevo, así que fui yo quien propuso algo y quedamos bien. La segunda vez fue diferente. No canceló planes, sino que simplemente se enfrió. De un día para otro los mensajes llegaban más tarde, más cortos, con esa energía de alguien que está contestando por compromiso. Yo le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que tenía mucho trabajo. Lo entendí. Pero el trabajo duró como 10 días y después, sin ninguna explicación, volvió exactamente como antes. Cálida, atenta, con ganas de hablar. Yo no dije nada porque me alegré de que hubiera vuelto. Eso tendría que haberme dicho algo. La tercera señal fue más concreta. Estábamos en la cafetería de la facultad, los dos solos, y ella de repente sacó el teléfono y empezó a escribir algo con esa velocidad que indica que es una conversación real, no un mensaje suelto. Se guardó el teléfono, sonrió como si nada y retomó lo que estábamos hablando. Yo no dije nada. Pero me quedé con eso. No era celos exactamente. Era más bien esa sensación de que hay algo que no estás viendo y tu cerebro lo registra aunque tú no quieras. Seguimos así un par de semanas más. Había momentos muy buenos, momentos en que yo pensaba que me estaba complicando de más, que era un idiota por buscarle problemas a algo que iba bien. Ella podía ser increíblemente presente cuando quería, de esas personas que cuando están contigo hacen que sientas que eres lo más interesante del mundo. Y eso lo hacía todo más confuso, porque cuando algo es bueno a ratos y malo a ratos, tu cerebro se aferra a los ratos buenos y racionaliza los malos. Fue Andrés quien me abrió los ojos sin querer. Andrés era un tipo de tercer año con quien yo hablaba de vez en cuando porque coincidíamos en el gym del campus. Un día, sin que yo le hubiera dicho nada de Valeria, la mencionó. Dijo algo como Valeria, yo salí con ella el año pasado. Lo dijo sin drama, como quien menciona un restaurante donde fue una vez. Le pregunté cómo había sido. Se quedó callado un segundo, no de forma incómoda sino de forma pensativa, como buscando cómo decir algo con precisión. Mira, me dijo, ella no es mala persona. Pero tiene una forma de funcionar que cansa. Nunca termina nada del todo. Cuando tú crees que ya no estás, ella aparece. Cuando tú te acercas de más, desaparece. Al final yo me di cuenta de que no era yo el que fallaba, era que el juego estaba diseñado para que yo siempre estuviera buscando algo que se movía. No me dijo eso para hacerme daño. Lo dijo como alguien que ya procesó algo y lo cuenta sin rabia. Yo llegué a casa esa noche y me senté en la cama un momento. Pensé en los 10 días de frialdad que habían llegado sin razón y se habían ido sin explicación. Pensé en los planes cancelados. Pensé en cómo cada vez que yo dejaba de insistir un poco, ella volvía a aparecer con más energía. Pensé en cómo cada vez que yo me acercaba demasiado, algo se enfriaba. Y pensé en que nunca, en todos esos meses, ella había dicho nada que definiera lo que éramos. Yo tampoco lo había preguntado directamente porque no quería arruinar algo que parecía estar funcionando. Pero la verdad es que si yo hubiera desaparecido de golpe, no había ninguna conversación que me hubiera convertido en su novio. Era todo muy real en la textura pero muy vago en la forma. Eso era lo que Andrés había querido decir. Ella nunca cerraba nada porque cerrar algo significaba perder el control sobre ese algo. No terminaba las relaciones de forma definitiva porque una puerta cerrada es una opción eliminada.
Las mantenía entreabiertas, a distintas temperaturas, y desde ahí podía decidir cuándo acercarse y cuándo alejarse según lo que necesitara en ese momento. Por eso nunca tenía novio oficial. No porque no hubiera nadie, sino porque el novio oficial implica una sola puerta abierta, y ella necesitaba varias. Yo me quedé pensando en eso mucho tiempo esa noche. Y en vez de enojarme, que era la reacción obvia, sentí algo más extraño. Sentí curiosidad. Podría haberla confrontado. Podría haberle mandado un mensaje esa noche diciéndole que había hablado con Andrés, que entendía cómo funcionaba, que no me interesaba seguir siendo una ficha en un tablero que ella movía sola. Habría sido lo honesto, probablemente lo sano. Pero no lo hice. No lo hice porque había algo en mí que quería entender el sistema desde adentro antes de salir de él. Y también, seré honesto, porque una parte de mí quería saber si podía darle vuelta. No era venganza todavía. Era más bien un experimento. Lo primero que hice fue dejar de estar disponible. No de forma obvia, no de forma cruel. Solo empecé a contestar los mensajes un poco más tarde. No de inmediato, como había estado haciendo, sino después de un rato. Y cuando contestaba, lo hacía con menos. No frío, no seco, solo menos. Menos preguntas, menos energía invertida, menos de esa atención constante que yo había estado dando sin que nadie me la pidiera. Los primeros días no pasó nada notable. Ella siguió igual, sus mensajes con el mismo ritmo de siempre. Al cuarto día me escribió a las 11 de la noche, algo sin mucho contenido, solo una pregunta sobre algo de clase que perfectamente podría haber buscado sola. Yo contesté al día siguiente por la mañana, tranquilo, con la respuesta exacta que necesitaba, sin alargar la conversación. Al sexto día me preguntó si estaba bien. Eso fue interesante. Porque era exactamente lo que yo le había preguntado a ella cuando se había puesto fría, y en ese momento ella me había dicho que sí, que era el trabajo, y había cerrado la conversación. Así que yo hice lo mismo. Le dije que sí, que estaba bien, que tenía mucho que hacer esta semana. Punto. Al octavo día me propuso quedar. Yo acepté, pero no con el entusiasmo de antes. Propuse un día, ella contrapropuso otro, yo dije que ese día no podía. No era mentira, tenía cosas, pero antes las hubiera reorganizado para quedar con ella. Esta vez no lo hice. Quedamos 3 días después de lo que ella había propuesto. La cita fue rara de una forma que me costó descifrar en el momento. Ella estaba más atenta que de costumbre, más presente, hacía más preguntas. Yo estaba bien, tranquilo, pero con algo distinto en la energía. No estaba persiguiendo la conversación. Dejaba que se detuviera si se detenía, sin apurarme a rellenar el silencio. En algún momento ella me dijo algo que me quedó dando vueltas. Últimamente estás raro. No lo dijo con acusación. Lo dijo con curiosidad genuina, casi con algo que en otra persona hubiera llamado preocupación. Yo le sonreí y le dije que no, que estaba igual. Y lo que vi en su cara cuando dije eso fue algo que no había visto antes. Una fracción de segundo de algo parecido a la incomodidad. Como cuando alguien espera que le confirmes una cosa y no lo haces. Llegué a casa esa noche y sentí algo que no esperaba sentir, calma. No la calma de alguien que ganó algo, sino la calma de alguien que dejó de correr detrás de algo y descubrió que podía caminar. El problema es que esa calma duró poco, porque fue más o menos en esa época cuando apareció el primer conflicto real, el que no tenía nada que ver con Valeria pero que lo complicó todo. Mi compañero de cuarto, Rodrigo, llevaba semanas raro. Rodrigo era mi mejor amigo desde primero, vivíamos juntos desde segundo año, y había algo en el que últimamente era diferente. Llegaba tarde, salía sin decir a dónde, estaba en su cuarto con la puerta cerrada cuando antes la dejaba abierta. Yo lo había notado pero no había preguntado porque respeto el espacio de la gente y porque tenía mi propia cabeza ocupada. Un martes por la noche estábamos los dos en la cocina, él calentando algo, yo comiendo lo que quedaba de la noche anterior, y de la nada me dijo que necesitaba contarme algo. Me lo dijo con esa cara que tienen las personas cuando llevan tiempo cargando algo y ya no pueden más. Resulta que Rodrigo llevaba 2 meses saliendo con Camila, que era la mejor amiga de Valeria. Me lo dijo despacio, como midiendo cómo iba a reaccionar. Y yo no reaccioné mal porque no había razón para hacerlo, pero sí sentí algo apretarse en el pecho. No celos, no exactamente. Sino la conciencia de que mi situación con Valeria y la situación de Rodrigo con Camila ahora estaban conectadas, y eso significaba que si algo se rompía en cualquiera de los dos lados, iba a afectar al otro. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes. Me dijo que porque sabía que yo estaba con Valeria y no quería que pareciera que estaba espiando a través de Camila o algo así. Le dije que era una tontería, que me lo podía haber contado. Pero la verdad es que en ese momento empecé a calcular. Si Rodrigo y Camila eran algo serio, y Camila era la mejor amiga de Valeria, entonces Valeria probablemente ya sabía todo sobre lo que yo estaba haciendo. No los detalles de lo que pensaba, pero sí los comportamientos. Las veces que no había contestado rápido, los planes que había reorganizado, la distancia que había puesto. Eso cambiaba las cosas un poco. Le pregunté a Rodrigo qué le había dicho Camila de Valeria. Él dudó. Me dijo que Camila la quería mucho, que eran muy cercanas, pero que también le había dicho que Valeria era complicada. Que tenía una forma de relacionarse con la gente que a veces hacía daño sin querer, o tal vez queriendo, no estaba segura. ¿Y tú qué piensas de lo que estoy haciendo con ella?, le pregunté. Rodrigo me miró un segundo. Creo que estás jugando a un juego que ella inventó y que tú no vas a ganar porque las reglas las tiene ella. No me lo dijo con mala intención. Me lo dijo como mi mejor amigo que me conoce desde hace 3 años. Y tuvo razón en parte, pero también estaba equivocado en algo que yo todavía no le podía explicar bien. Porque yo no estaba intentando ganar el juego de ella. Estaba intentando salir de él por mis propios medios, no siendo arrastrado. Lo que no le dije a Rodrigo es que en ese momento, al escucharlo, algo se acomodó en mí. Una decisión que no había terminado de tomar se terminó de tomar sola.
Iba a seguir con lo que estaba haciendo, pero con más claridad sobre para qué. La semana siguiente fue la del segundo giro, que llegó de una forma que no anticipé. Valeria me invitó a una reunión en casa de una amiga. No una cita, sino una cosa de grupo, varios compañeros de la facultad, algo informal un viernes por la noche. Yo hubiera aceptado inmediatamente antes. Esta vez le dije que tenía que ver si podía. Le confirmé el jueves por la tarde que sí iba. Fui. Y fue una noche normal en casi todos los sentidos, gente que conocía, música razonable, ese ambiente de jóvenes universitarios que beben algo y hablan de cosas que mezclan lo trivial con lo que de verdad les importa. Valeria estuvo atenta conmigo desde que llegué, más de lo que solía estar en contextos de grupo donde normalmente ella se distribuía entre todos y yo quedaba como un planeta más en su órbita. Esa noche era diferente. Estaba más cerca, más pendiente. Me incluía en las conversaciones, me buscaba con la mirada cuando yo estaba hablando con alguien más. Y entonces lo vi. Había un tipo al otro lado de la sala, alguien que yo no conocía, que en algún momento cruzó mirada con Valeria de una forma que no era de desconocidos. Fue un segundo, algo breve, pero ese segundo tenía historia. Se notaba. Yo no dije nada. No hice nada. Seguí en la conversación que estaba teniendo. Pero lo registré. Más tarde, cuando íbamos caminando de vuelta, ella y yo solos porque vivíamos en direcciones parecidas, le pregunté de forma casual quién era ese tipo. Le di una descripción y ella dijo que era Lucas, un amigo de una amiga, que lo conocía de hace tiempo. Lo dijo demasiado rápido. No le hice más preguntas. Cambié el tema y la conversación siguió normal. Pero lo que había visto confirmó algo que Andrés me había dicho de una forma que antes era abstracta y ahora era concreta. Ella no mantenía una sola puerta abierta. Las mantenía todas. Y yo era una de esas puertas. No me generó rabia esa noche. Me generó una especie de claridad fría. Como cuando por fin ves con nitidez algo que llevabas tiempo mirando borroso. Llegué a casa y me quedé pensando en todo eso un buen rato. En Valeria, en Lucas, en Andrés, en los 10 días de frialdad que nunca tuvieron explicación, en los planes cancelados, en la forma en que ella se acercaba cuando yo me alejaba y se alejaba cuando yo me acercaba. En el sistema que había detrás de todo eso. Y pensé algo que me sorprendió, no estaba destrozado. Lo esperaba. Esperaba ese peso en el pecho que se siente cuando descubres que la persona que te importa no funciona de la forma que creías. Pero no lo sentí. Sentí algo más parecido a la decepción tranquila, si eso tiene sentido. Como cuando terminas un libro que prometía mucho y el final no estuvo a la altura. No odias el libro. Solo sabes que no era lo que pensabas. Lo que sí sentí fue algo más interesante, la necesidad de reordenar mis prioridades. Había estado invirtiendo mucha energía en esto. En Valeria, en el juego, en entender el sistema, en darle vuelta. Y en ese proceso había descuidado otras cosas. Amigos que no había visto en semanas. Un proyecto de clase que tenía atrasado. El gym, que había dejado de ir con regularidad. Cosas mías que había puesto en pausa mientras mi cabeza estaba puesta en otra parte. Eso también me lo dijo algo. La siguiente semana tomé distancia de verdad, no como estrategia sino como necesidad. Fui al gym 3 veces. Avancé el proyecto. Vi a 2 amigos que tenía pendientes. Y en todo ese tiempo, Valeria apareció en mi teléfono con una frecuencia que antes hubiera sido mía. Un mensaje para contarme algo sin importancia. Una pregunta sobre clase que no necesitaba preguntarme. Una foto de algo que le recordó a mí. Ese lenguaje de alguien que está buscando una respuesta sin querer pedirla directamente. Yo contestaba. Amable, tranquilo, sin prisa. Rodrigo me observaba desde lejos con esa cara de amigo que no sabe si decirte algo o callarse. Un día me preguntó directamente cómo estaba lo de Valeria. Le dije que estaba bien, que las cosas habían cambiado un poco pero que yo estaba bien. Me preguntó si sabía lo de Lucas. Me quedé quieto. ¿Camila te dijo algo?, le pregunté. Me dijo que Valeria y Lucas tienen una cosa rara desde hace meses. No es nada oficial pero tampoco es nada. Ya sabes cómo funciona eso. Ya sabía exactamente cómo funcionaba eso. Le dije a Rodrigo que sí, que lo sabía y que estaba bien. Y era verdad. No era resignación, era algo más limpio que eso. Era la diferencia entre perder algo que tenías y darte cuenta de que nunca tuviste exactamente lo que creías tener. Lo que sí me generó fue el conflicto interno más serio de todo ese periodo. Porque hubo un momento, una noche de miércoles en que Valeria me escribió tarde, con esa energía de alguien que quiere hablar de verdad, y la conversación se fue a un territorio más personal de lo que había llegado nunca. Me habló de su familia, de su relación con su madre que era complicada, de cómo le costaba confiar en la gente. Lo dijo con esa vulnerabilidad que aparece a veces en la gente que normalmente tiene todo controlado, cuando la guardia baja sin que ellos lo planeen del todo. Y yo sentí algo. No lo que hubiera sentido 2 meses antes, esa cosa de querer acercarme más, de querer ser el que estuviera ahí. Sino algo más complicado. Algo parecido a la compasión mezclada con la distancia. Como entender por qué alguien funciona de cierta forma sin que eso cambie lo que decides hacer al respecto. Porque en esa conversación, mientras ella hablaba, entendí algo que antes no había terminado de formular, su sistema no era malicia pura. Era también miedo. La gente que mantiene todas las puertas abiertas generalmente lo hace porque en algún momento cerró una y salió lastimada. Y en vez de aprender a elegir mejor a quién dejar entrar, aprendió a no cerrar nunca del todo ninguna puerta. Así nunca te quedas sin salida. Pero tampoco nunca terminas de llegar a ningún lado. Eso no la hacía buena persona para estar con ella. Pero sí la hacía más humana. Le contesté esa noche con cuidado. Sin abrirme demasiado, sin cerrarme tampoco. Presente pero en mis términos. Cuando corté el teléfono me quedé pensando en si estaba siendo injusto.
Si lo que estaba haciendo, la distancia calculada, la disponibilidad administrada, era una forma de manipulación que no era diferente a lo que ella hacía. Estuve un rato incómodo con esa pregunta. Y llegué a una respuesta que no sé si es perfecta pero que fue honesta. Había una diferencia. Ella usaba el sistema para mantener a varias personas en órbita sin compromiso real, para tener opciones siempre abiertas sin dar nada definitivo a nadie. Yo lo estaba usando para no dejarme consumir por una dinámica que me hacía daño. No para manipularla, sino para salir con dignidad. Eso no me convertía en el héroe de la historia. Pero tampoco en el villano. Lo que sí me quedó claro esa noche es que se estaba acercando el momento en que iba a tener que tomar una decisión real. No sobre el juego, sino sobre si quería seguir en esta historia o no. Y la respuesta, que ya conocía desde hacía un tiempo pero que tardé en aceptar, era no. La pregunta que me hice esa noche del miércoles no desapareció sola. Se quedó ahí, como esas cosas que sabes que tienes que resolver pero que dejas para después porque todavía no estás listo para enfrentarlas del todo. No era si quería seguir con Valeria. Eso ya lo sabía. Era algo más específico. Cómo salir de esto sin quedar como el idiota de la historia. Y sé que eso suena a ego. Probablemente lo era en parte. Pero también era algo más real que eso. Había invertido meses en esta situación. Había dado energía, había estado disponible de formas que en retrospectiva me daban vergüenza. Y la idea de simplemente desaparecer o tener una conversación incómoda donde ella quedara tranquila y yo quedara como el que no supo manejar las cosas me resultaba insoportable. No quería explotar. No quería drama. No quería el tipo de cierre que le da a la otra persona material para contar la historia a su favor. Quería otra cosa. Algo más paciente. Quería que entendiera desde adentro cómo se sentía lo que ella hacía. Así que seguí. Pero con más claridad sobre para qué. Lo primero que hice fue construir lo que ella había construido conmigo, solo que más elaborado. Empecé a aparecer en su vida con una energía nueva. No la energía ansiosa del principio, sino algo más tranquilo y seguro. Llegaba a clase con esa calma de alguien que está bien consigo mismo, hablaba con todo el mundo, me reía con facilidad. Y con ella era amable, presente, pero con esa cosa que tienen las personas que no te necesitan aunque estén ahí. Rodrigo me observaba desde lejos con cara de no saber si lo que estaba haciendo era inteligente o una forma lenta de hacerme daño a mí mismo. Un día me preguntó directamente qué estaba planeando. Le dije que nada. Que solo iba a ser honesto conmigo mismo y dejar que las cosas pasaran. No le creí del todo, me dijo. Pero tampoco me dijo que parara. La primera señal de que algo estaba cambiando en Valeria llegó un martes. Estábamos en un descanso entre clases, yo estaba hablando con una compañera de otro programa, una chica que se llamaba Isabela, sobre un trabajo que teníamos en común. Era una conversación sin ningún contenido especial, pero Isabela era atractiva y se reía fácil y yo estaba cómodo en esa conversación de una forma que se notaba. Valeria pasó cerca, nos saludó a los dos y siguió de largo. 5 minutos después me llegó un mensaje suyo. Una pregunta sobre algo de clase completamente innecesaria, del tipo que se puede buscar en el campus virtual en 30 segundos. Le contesté al rato, con la respuesta exacta, sin alargar la conversación. Me volvió a escribir 2 horas después. Esta vez sin excusa de clase. Solo un meme, de esos que son una forma de decir aquí estoy sin decirlo. Le mandé un emoji y cerré el teléfono. La semana siguiente propuse quedar. La elegí yo, el día, el lugar, todo. Un sitio que me gustaba a mí, no uno de los que habíamos ido antes. Llegué puntual, estaba tranquilo, y durante toda la noche fui exactamente lo que ella había sido conmigo al principio, atento, interesante, divertido. Pero con algo que faltaba. Esa cosa de fondo que dice me importas de verdad. Estaba presente sin estar entregado. Y ella lo sintió. No lo dijo, pero lo sentí en cómo se esforzaba un poco más de lo habitual. Hacía preguntas que antes no hacía. Se reía antes de que los chistes terminaran. Estaba, para usar la palabra exacta, intentándolo. Eso fue nuevo. Empecé a espaciar los planes de forma calculada. Una semana quedábamos y era perfecto, la siguiente yo tenía cosas y lo dejábamos para después. Nunca cancelaba el mismo día, siempre con tiempo, siempre con una razón vaga pero no imposible. Y cuando quedábamos, era bueno. Era lo suficientemente bueno para que ella quisiera que hubiera más, pero no tan frecuente como para que lo diera por sentado. Rodrigo me dijo una noche que Camila le había preguntado qué estaba pasando entre Valeria y yo. Que Valeria le había dicho que había algo pero que no sabía bien qué, que yo era diferente a los demás, que no me leía tan fácil. Cuando Rodrigo me contó eso, me quedé callado un momento. No diferente a los demás porque fuera mejor. Diferente porque había aprendido a funcionar con su propio manual. El primer giro gordo llegó un viernes por la noche que yo no esperaba que fuera importante. Habíamos quedado en un bar cerca de la facultad con gente de clase, un plan de grupo sin mucha estructura. Yo llegué, saludé a todos, y durante la primera hora estuve básicamente en mi mundo, hablando con quien me apetecía, sin buscarla activamente. Ella estaba al otro lado de la barra con sus amigas y de vez en cuando yo sentía que me miraba, pero no hacía nada al respecto. En algún momento me acerqué, hablamos un rato, fue bien. Y después, cuando el grupo empezó a moverse hacia otro sitio, yo dije que me iba. Que tenía cosas al día siguiente temprano. Me dijo que si no podía quedarme un poco más. Le dije que no, que tenía que irme. Le di un beso en la mejilla, me despedí del grupo y salí. Caminé hasta el metro sintiendo algo que no había sentido en meses, control. No el control ansioso de alguien que administra cada movimiento con miedo a perder. Sino el control tranquilo de alguien que sabe lo que quiere y no necesita más de lo que tiene. Esa noche me escribió. Tarde, cuando ya estaba en casa. Que había sido una lástima que me fuera, que había estado bien verme, que ojalá pudiera haber quedado más tiempo. Le contesté a la mañana siguiente con algo corto. Que sí, que había estado bien.
Punto. Lo que pasó en las siguientes semanas fue algo que, si me lo hubieran contado al principio de todo esto, no habría creído. Valeria empezó a buscarme. No de la forma discreta en que lo había hecho antes, esos mensajes con excusas de clase o memes sin mucho contenido. Sino de verdad. Me proponía planes, me preguntaba cómo estaba, me buscaba en la cafetería. Una vez llegó a donde yo estaba sentado con mis compañeros y se quedó ahí, integrada en la conversación, más tiempo del que ningún plan previo justificaba. Y lo hacía con una energía que yo reconocía porque era la misma que yo había tenido durante meses. Esa energía de alguien que está invirtiendo más de lo que recibe y que sigue porque algo en la dinámica lo engancha. Ella estaba sintiendo exactamente lo que me había hecho sentir a mí. No lo celebré de ninguna forma especial. Pero lo registré. El segundo giro llegó de una forma que sí me agarró un poco desprevenido. Una tarde, saliendo de clase, ella me alcanzó en el pasillo y me preguntó si podíamos hablar. No como pregunta casual. Como pregunta de verdad, de esas que tienen peso. Nos sentamos en un banco afuera del edificio y ella tardó un momento en empezar. Cuando lo hizo, dijo algo que no esperaba. Me dijo que sentía que había algo real entre nosotros pero que no sabía a dónde iba. Que a veces yo estaba muy presente y otras veces parecía que estaba en otro lado. Que eso la confundía y que quería saber qué estaba pensando. Me la quedé mirando. Eran casi exactamente las mismas palabras que yo le había dicho a ella semanas antes, en la cafetería, cuando ella había cerrado la conversación y había cambiado de tema. Respiré despacio antes de contestar. Le dije que entendía lo que decía. Que a mí también me parecía que había algo, pero que no siempre sabía bien cómo manejarlo. Y después, sin más, le dije que tenía que irme porque había quedado con alguien. No era mentira. Había quedado con Rodrigo para cenar. Pero lo que vi en su cara cuando me levanté fue algo que se me quedó grabado. No fue rabia, no fue indiferencia. Fue algo mucho más claro que eso. Fue frustración genuina. Ella, que nunca había estado en el lado de no entender qué estaba pasando, que siempre había sido quien manejaba el termostato, estaba sentada en un banco sintiéndose exactamente como me había hecho sentir a mí. No sentí alegría con eso. Sentí algo más obvio que la alegría. Algo parecido a la confirmación de que el mundo tiene cierta lógica aunque tarde en mostrarse. Le conté todo a Rodrigo esa noche. El pasillo, el banco, lo que ella había dicho, lo que yo había contestado. Me miró un momento. ¿Y ahora qué?, me preguntó. Le dije que ahora terminaba. Me preguntó cómo. Le dije que todavía no sabía exactamente cómo, pero que iba a ser pronto y que iba a ser limpio. La semana siguiente Valeria me propuso cenar, solo ella y yo, en un sitio que ella eligió. Lo dijo con esa intención que tienen las personas cuando quieren que algo sea diferente a lo de siempre. Acepté. Fue una buena cena en casi todos los sentidos. Ella estaba completamente presente, más de lo que había estado nunca. Contaba cosas, preguntaba cosas, había algo en ella esa noche que era más real que lo de costumbre, como si hubiera bajado algo de la guardia. Y yo estuve bien, amable, presente. Pero había tomado una decisión. Al final de la noche, cuando estábamos afuera esperando un taxi, ella se acercó un poco y me dijo algo en voz baja. Que le gustaba pasar tiempo conmigo. Que quería que hubiera más de esto. Lo dijo con una vulnerabilidad que en otro contexto, en otro momento, me habría llegado de verdad. La miré. Respiré. Y le dije, tranquilo, sin dramatismo, sin rabia en la voz, que me alegraba que lo hubiera pasado bien. Que yo también. Y que ojalá le fuera muy bien. Se quedó quieta un segundo. ¿Qué significa eso?, me preguntó. Le dije que significaba que yo iba a tomar distancia. No porque hubiera pasado algo malo esa noche, sino porque llevaba un tiempo sabiendo que lo que había entre nosotros no iba a ningún lado real, y que prefería ser honesto a seguir dando vueltas. Me miró de una forma que nunca le había visto. No la Valeria segura de siempre. Otra cosa. Me preguntó si era por alguien más. Le dije que no. Que era por mí. Se quedó callada un momento y después dijo algo que me sorprendió. Me dijo que ella sabía que a veces era difícil, que tenía una forma de relacionarse que complicaba las cosas, que si yo le daba una oportunidad real podía ser diferente. Y lo dijo de una manera que sentí que era verdad. No manipulación. Verdad. Pero la verdad dicha en el momento en que la otra persona ya tomó una decisión llega tarde. Le dije que lo entendía. Que no lo dudaba. Pero que el momento para eso había pasado y que los dos lo sabíamos aunque ninguno lo hubiera dicho antes. Llegó su taxi primero. Se subió, me miró desde la ventana un segundo, y se fue. Yo me quedé en la acera un momento antes de pedir el mío. No sentí lo que esperaba sentir. Esperaba algo grande, algún tipo de resolución dramática que hiciera que todo el camino valiera la pena de una forma obvia. No llegó eso. Lo que llegó fue silencio. Del bueno. La semana siguiente supe, por Rodrigo que lo sabía por Camila, que Valeria había estado mal. No destruida, Valeria no era el tipo de persona que se destruía fácil, pero sí afectada de una forma que no era habitual en ella. Camila le había preguntado qué había pasado y ella, según Rodrigo, había dicho algo que ninguno de los dos esperaba. Había dicho que por primera vez entendía cómo se sentían las personas con las que había salido. Eso me lo contó Rodrigo un domingo por la mañana, tomando café en la cocina del apartamento, casi como quien menciona algo de pasada. Yo me quedé con esa frase un momento. No con satisfacción exactamente. Con algo más complejo. Porque si ella lo había entendido de verdad, si esa experiencia le había dado acceso a algo que antes no podía ver, entonces algo bueno había salido de todo esto. No para mí. Para ella. Ojalá lo usara. Ojalá la próxima persona con quien saliera recibiera una versión de Valeria que sabía lo que era estar del lado equivocado de su propio sistema. No lo iba a saber. Era algo que iba a pasar o no iba a pasar lejos de mí y sin que yo tuviera ninguna información al respecto.
y eso estaba bien. Lo que sí estaba cerca de mí era mi propia vida, que durante demasiado tiempo había sido el fondo de otra historia. Terminé el semestre bien. Entregué todo lo que tenía que entregar. Volví al gym con regularidad. Llamé a mi madre más seguido. Vi a amigos que había descuidado. Hice las cosas pequeñas que construyen algo real aunque no se vean de golpe. Y en la biblioteca de la facultad, un día sin nada especial, conocí a alguien. No voy a entrar en detalles porque esa historia es nueva y todavía no sé qué es. Pero cuando le pregunté si quería tomar un café, me dijo que sí, sin juego, sin misterio, sin hacer que tuviera que esperar para ver si merecía su atención. Me dijo que sí como si fuera lo más natural del mundo. Y yo me acordé del día que Valeria me había dicho que sí en el pasillo del segundo piso, y de cómo en ese momento había sentido que había logrado algo difícil. Como si el valor de una persona se midiera en lo complicado que era obtener su atención. ¡Qué tontería! No lo digo con rabia hacia mí mismo. Lo digo con la cosa tranquila de alguien que aprendió algo que no habría aprendido de otra forma. Necesité pasar por lo complicado para entender que lo que quería de verdad no era lo complicado. Que la persona más difícil de conseguir no es necesariamente la que más te va a dar. Que el que alguien sea esquivo no lo hace más valioso, solo más esquivo. Valeria siguió en la facultad, seguimos coincidiendo en pasillos, seguimos teniendo amigos en común. La saludaba cuando nos cruzábamos y ella me devolvía el saludo. Sin tensión, sin drama, sin nada pendiente entre nosotros. Pero había algo diferente en ella que yo notaba a veces. Una cosa más quieta. No triste exactamente, sino como alguien que está procesando algo que le cambió la forma de verse a sí misma. Eso no era culpa mía ni mérito mío. Eso era suyo. Yo había hecho lo que había hecho y me había ido. Lo que ella hiciera con lo que quedó era su historia, no la mía. La mía estaba empezando, sin puertas a medias, sin termostatos ajustados, sin calcular cuánto darme para no perder el control de nada. Solo hacia adelante. Y eso, después de todo, era suficiente.